emisor, de dónde quiero que mueran las partículas, la velocidad, ¿sí? Absolutamente todo tiene lo mismo, ¿cierto? El tiempo donde quiero que mueran a los 0 segundos. O sea, aquí ya vas a poder poner todo lo que quieras, ¿cierto? Ahora, me voy aquí a mi emisor y lo primero que veo aquí en mi emisor cuando lo pongo es que se genera una carpeta. Entonces dentro de esta carpeta debo de empezar a colocar todo lo que necesito. Ejemplo, ¿cierto? Vamos a empezar con una simulación y vamos a hacer aquí donde dice force, vamos a utilizar algo que se llama PyForce. Esto es lo que va a hacer que esto vaya con la forma del objeto. Entonces si agarro PyForce, ¿sí? Vas a ver que se pone una caja. Ahora este PyForce lo que voy a hacer es voy a meterle dentro de la carpeta de partículas. Esto es importante. Selecciono mi PyForce, ¿sí? Y ahora si vamos a Object, aquí a Display, vamos a ver qué tenemos aquí. Perfecto, ¿cierto? ¿Sí? Aquí tenemos ciertas cualidades, ¿cierto? La velocidad, las coordenadas, lo básico, etc. Yo dentro de esto ya he trabajado ciertas características para poder utilizar. Si me voy aquí a Fillet y selecciono y jalo mi objeto, vamos a ver que también puedo arrastrar básicamente, pero aquí viene lo importante. Voy a ver mis configuraciones. Y vamos a trabajar, ¿no es cierto? Primero, me voy a ir aquí a File y aquí también voy a tener un display, ¿sí? Y voy a activar mi object. Y aquí, pues lo que voy a hacer primeramente es jalar, aquí en el File, aquí voy a jalar este pequeño object, voy a jalar lo que es mi spline aquí a este campo de aquí. Una vez que he jalado el spline, te vas a dar cuenta que se abre esta parte de aquí, ¿sí? Lo siguiente que voy a hacer es voy a dar clic aquí, se van a abrir unas opciones más y lo primero que voy a hacer es poner en fuerza un valor de 500, ¿sí? Vas a ver que se hace algo así, ¿sí? Y luego aquí donde dice length, ¿sí? Voy a cambiarle a normalize, ¿sí? Y ahora aquí donde dice velocity type voy a cambiar a donde dice set absolute, ¿sí? Ahora, si me voy aquí a display, voy a apagar esta caja de aquí para poder ver qué es lo que está pasando. Si te das cuenta, están cayendo mis partículas. ¿Por qué están cayendo? Porque obviamente las partículas tienen gravedad y al momento de ponerle gravedad, ¿qué es lo que va a hacer? Jalarlo, ¿cierto? Entonces dentro de Object lo que tengo que hacer es poner Invert Direction y lo que va a hacer es empezar a subir desde aquí. Y si ves que ahora está tomando esta forma de este objeto, ¿sí? Básicamente lo que está haciendo es dando la vuelta a este objeto, ¿sí? Ahora, una vez que tengo esto y entendido esto, me puedo ir a mi emitter y aquí donde dice weight, ¿sí? Yo puedo subirle el valor de partículas. Recordemos que aquí es un valor de líquido. Yo voy a trabajar más o menos con un valor de, empecemos a trabajar con 10.000, ¿sí? Si yo le doy play, ahora vamos a ver esto. Si ves, ahí se ve mucho más claro cómo va tomando la forma, obviamente, de la línea, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Un líquido no sube así de perfecto, ¿no es cierto? ¿Qué deberá de haber? ¿Qué creen que deberá de haber? ¿Perdón? Ahí no lo dicen, ¿no? Deberá de haber turbulencia, siempre el líquido tiene turbulencia, ¿cierto? Entonces me voy a ir a Force y voy a elegir este que dice turbulencia. Es muy importante cómo estoy ubicando estas capas. No puedes jalar esto y ponerlo encima del file, o si no, no va a hacer nada. Tienes que ponerlo debajo.
y asegurarte que esté dentro de la carpeta. Ahí está, si ves, está dentro del árbol, ¿sí? Una vez que hagas esto, tú puedes ir trabajando todas estas escalas. Yo qué sé, aquí voy a poner 200 y si vemos, vamos a empezar a ver, ¿sí? En la escala vamos a poner un valor de 25. Vamos a empezar a ver cómo nuestro líquido empieza, si ves, ¿sí? A moverse. Si yo voy moviendo mi escala, ¿sí? Voy viendo cómo la turbulencia de mi líquido se vuelve mucho más agresiva, ¿no? Entonces ahí ya depende de qué es lo que quieres tú. Si yo pongo esto en 500, ¿sí? Mira ahora cómo sale mi líquido. ¿Sí ves? ¿Sí? Entonces siempre va a depender de cómo quieres que se mueva el líquido o cómo quieres que fluya. A mayor número, obviamente la turbulencia va a afectar mucho más a las partículas, ¿sí? Si yo pongo aquí un 700, mira cómo sale el líquido. ¿Sí ves? ¿Sí? Entonces siempre vas a tener que pensar en qué es lo que quieres hacer. ¿Claros hasta aquí? Una vez que ya tengo este apartado de aquí, ¿qué más puedo hacer? ¿Cierto? Yo voy a dejarlo más o menos en unos 550. Veamos cómo se ven. Y voy a dejarle una escala del 32. Del 30 y una frecuencia del 65. Mira ahora cómo se mueve. Si ves cómo ahora bota estas esporas de agua, ¿sí? Entonces, si lo dejas al 100%, si tú quieres más esporas, deberás de bajar la frecuencia. Mira ahora cómo salen mucho más esporas de agua por estos costados, ¿sí? Entonces siempre debes de ver qué es lo que quieres. Yo voy a trabajar con un valor de 65 para que estas esporas de agua obviamente se acoplen mejor, ¿sí? Ahora, una vez que ya has logrado esta parte de aquí, vamos a trabajar algo que se llama fricción, ¿sí? Me voy aquí a donde dice Simulate Force y voy a buscar algo que se llama Friction. ¿La friction para qué es? Obviamente los nombres lo dicen, fricción, ¿no es cierto? ¿Cómo va a actuar este líquido al momento de pasar por este splane? Entonces yo le voy a poner igualmente aquí debajo, si ves File, Turbulence y Friction, cómo van ubicados, ¿sí? Si nos vamos aquí a Friction, ¿sí? Aquí debemos de entender una cosa. Si yo le pongo aquí un valor, yo que sé, de 60, ¿sí? Vamos a ver cómo sube mi líquido. Si ves que sube súper lentito, ¿sí? Esto, vuelvo y repito, va a ser según lo que tú necesites. Yo que sé, necesitas que caiga la botella y ¡boom! Se levante esto, ¿no es cierto? Entonces podría retrasar la fricción para que puedas hacer el movimiento de la botella, caiga y pues obviamente se abre el líquido, ¿cierto? ¿Sí? Eso ya depende de qué es lo que tú quieres lograr. En mi caso, como quiero que salga por aquí, 60 es muchísimo, yo creo que con un 10, no voy a ponerle 10, vamos a ponerle un 15, ¿sí? Va a ir fluyendo de manera adecuada. Aquí creo que está muy corto, voy a ponerle 30, veamos cómo fluiría. Mucho, ¿sí? 25. Y vas probando. Esto es cuestión de probar. Si ves, ahí me parece bueno para que salga por un nuevo tema. Ahora, en el angular strange, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Este valor es como angulan mis partículas. Yo voy a trabajar con un 4% aquí en el angular strange, que es mucho, pero mira cómo van girando. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Es como un remolino que tiene, ¿sí? Entonces, si tú vas bajando, ¿sí? El angular strange se va a ir abriendo. Aunque trabajemos a un 2, ¿sí? Tendríamos algo bastante bueno, ¿sí? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Claros o no claros? Sí. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar y voy a darle volumen a este, porque no le he dado volumen. Entonces voy a elegir este que dice volumen builder, ¿sí? Y una vez que elija
volumen builder, debo de entender a qué le voy a dar volumen. Y obviamente, ¿a qué será que le doy volumen? ¿A dónde? A las partículas, obviamente, porque ese es el agua. ¿Sí? Entonces yo jalo mis partículas y ahora tenemos esto más o menos, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? Déjenme ver qué valores vería aquí. Igual luego vamos a variar. ¿Sí? Del 2%. Mira cómo se ven ahora. Voy a suavizar mis partículas. ¿Cómo suavizo mis partículas? Dándole aquí donde dice smooth. ¿Sí ves? Ahora se smoothearon mis partículas. Y aquí, ¿sí? Donde dice radius, que van a ser donde señalen mis partículas, aquí radius, voy a darle un punto del 5%. Esto va a ser cuán grueso quieres que sea líquido, ¿no? Entonces, si tú quieres que sea menos grueso, pues ponle 3. ¿Sí ves? ¿Sí? Entonces, aquí ya vas a ver tú cómo quieres que salga el líquido. Yo en mi caso, con un 5%, ¿sí? Con 5 centímetros va a estar, perdón, aquí 2%, ¿sí? Y aquí 5%, ¿sí? Va a estar bastante bien. Entonces, tú chequea cómo quieres que salga. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí o no? Entonces, así de fácil es como he creado esta parte de aquí. Y así de fácil fue como creé esto de aquí. ¿Sí? Solo que hice ahí, en vez de utilizar una guía, utilicé el Helix. ¿Sí me entiendes? No hice absolutamente nada más. Ahora viene un paso importante. Si te das cuenta, cuando yo muevo esto, empieza como que un poco lento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Esto va a hacer que llegue el peso extremo a tu computador. Entonces vamos a hacer algo que se llama vaquear. O sea, lo que voy a hacer es un vaqueo de mi animación. ¿Qué es vaquear? Grabar todos los datos que tenga obviamente esta animación. Recuerda que si yo cada vez que doy play aquí, el computador lo que está haciendo es que chequeando todo lo que son fuerzas, todo lo que son gravedad, todo lo que son masas, absolutamente todo, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Pues lo que voy a hacer es lo siguiente, solo le voy a poner esto que dice volumen measure, ¿sí? Y dentro de volumen measure, creo que tengo un valor, no me acuerdo. No lo tengo ningún valor, ¿sí? Pero puedo poner, obviamente, mira, aquí donde dice range, ¿sí? Si yo le voy subiendo, voy a hacerle hijo a esto, si no funciona, le hago hijo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Pues vamos a ir viendo que podemos engrosar, o obviamente empezar a hacer un poco más flaco pues, el contenido de mi líquido. La adaptación, ¿cómo se va a adaptar este líquido? Va a tener mucho más líneas, o van a ver mucho más halos de, no de luz, sino de movimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora ya tengo esto. ¿Ves? Ahora lo que hago es señalar a este y ir aquí a donde dice Bake as Alembic más Delete. Le vas a dar clic ahí y ahora en la escena que estés haciendo, recuerden que ustedes están trabajando por escena, ¿cierto? Busque la escena en donde está haciendo y póngale Open para que empiece a exportar en esa escena.